Hola, hola mentes inquietas. Hoy os propongo un ejercicio dentro de la asignatura de matemáticas en el que hemos de sacarle todo el brillo a los logaritmos. Se trata de una ecuación de primer grado, pero no es una ecuación a la que estéis habituados a enfrentaros. ¿Cómo podemos resolverla? Para ello solo necesitáis recordar conceptos tan básicos como la propia idea del logaritmo y las propiedades fundamentales que aplicaremos para resolver este ejercicio. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular y resolviendo problemas de matemáticas como este, también estamos haciendo ciencia. Haciendo ciencia, matemáticas. Aquí tenéis la ecuación que va a captar toda nuestra atención en este vídeo. Se trata de una ecuación, como veis, de primer grado, pero no es una ecuación normal, no es una ecuación en la que estáis habituadas, porque como veis, tenemos tres tipos de logaritmos diferentes. Un logaritmo de base 1/2, un logaritmo de base 3 y un logaritmo de base 4. La expresión es grande, es demasiado grande. Para poder atacarla, antes, permitidme que recordemos qué era un logaritmo. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 16, lo que estamos diciendo es, oye, ¿cuántas veces tengo que multiplicar a 4 por sí mismo? Dime el número de veces, una vez, dos veces, tres veces, para conseguir el número que tú me pides. Sabemos que para conseguir 16 utilizando como base el número 4, he de multiplicarlo por sí mismo dos veces. 4 por 4, 16, por tanto, el logaritmo en base 4 de 16 es 2. Si tenemos esta idea clara, no vamos a tener ningún problema. La expresión es grande, pero esta es la propuesta que os hago. Dividámosla en porciones que nos sean mucho más manejables, que nos permitan utilizar un concepto más básico. Yo ya sé que el logaritmo en base 1/2 de todo este corchete tiene que dar -3, es el resultado que me dicen, pero ¿qué os parece si a todo ese corchete interior, como es tocho, es grande y es poco manejable, le pongo un nombre? Voy a llamarle A mayúscula. Entonces, voy a hacer este cambio. Es decir, sabemos que esto, como veis arriba, es A. Entonces yo sé que el logaritmo en base 1/2 de toda esta expresión a la que yo he llamado A tiene que ser -3. Pero por la propia definición del logaritmo que acabo de recordaros, ¿qué es -3? El resultado del logaritmo. Así que he de multiplicar a 1/2 por sí mismo tantas veces como me indica el exponente, por lo que 1/2 elevado a -3 es exactamente el valor de A. Si eleváis 1/2 a -3, el exponente negativo os dice que debemos cambiar la inversa de la fracción, con lo cual es 2 elevado al cubo. El valor de A es 8. El interior, es decir, toda esta expresión que estáis viendo aquí, su valor es 8. Porque hemos decidido que el logaritmo en base 1/2 me debía dar este resultado. Ahora el ejercicio se reduce porque solo he de darme cuenta que esta expresión tiene que ser 8. Y ahora he creado una ecuación que, como veis, es más manejable que la del principio. Ahora solo tengo logaritmo en base 3 y logaritmo en base 4. Y no voy a romper el mecanismo que acabo de adoptar. Voy a seguir utilizándolo en todo momento. Este 6 lo envío convenientemente a este lado, con lo cual me queda una expresión mucho más simple. Y ahora es en esta expresión a la que voy a llamar B mayúscula a todo lo que está dentro del paréntesis. Si anteriormente lo que había en el corchete nos parecía excesivamente grande, ahora, que ya es de tamaño más reducido, uso el mismo razonamiento que seguía antes. Mirad, entonces yo sé que 8 menos 6 es 2, es el logaritmo en base 3 de todo esto que veis aquí, a lo que voy a llamar B. Entonces, si 2 es el logaritmo en base 3 de B, lo que estoy diciendo es que B, por el mismo razonamiento anterior, es 3 elevado al cuadrado, con lo cual el valor de B ha de ser 9. Con el mismo criterio que seguía antes, ahora que ya B es 9, sé que 6 más el logaritmo en base 4 de x tiene que ser 9. Es decir, seguimos siempre el mismo principio, pero ya veis lo facilito que nos va quedando.
Ahora decimos que 6 más el logaritmo en base 4 de x ha de ser 9. De esta manera, a 9 le quitamos 6, me queda 3. Si sigo el mismo criterio, ya sé cuánto vale x. X es 4 al cubo, es decir, 64. Y como siempre, nos gusta comprobar que el resultado que obtenemos es cierto. Así que, sustituyendo el valor de 64 en la ecuación, veis cómo, realizando las operaciones, efectivamente, el resultado de toda la operación que hemos obtenido es menos 3. El ejercicio no era complicado, pero como sucede en muchas ocasiones en matemáticas, es el enfoque inicial, ese pequeño truquito que una vez que hemos asimilado, como veis, hemos podido aplicar para resolverlo completamente. El ejercicio está terminado, así que, como siempre, le ponemos nuestro particular visto bueno. ¿He podido ayudaros con esta explicación? Compartidla con aquellas personas que consideréis que le pueden sacar rendimiento. ¿Disponéis de profesores? No desaprovechéis la oportunidad. Y recordad una cosa, a los canales como este les ayuda muchísimo, muchísimo un me gusta y una suscripción, si he podido ayudaros. Recordad que hacemos las cosas con la idea de hacerlas siempre bien, y en los tiempos que corren más todavía, pero sin renunciar a divertirnos en el proceso. Cuando queráis volvemos a vernos por este rinconcito haciendo ciencia. ¡Hasta pronto!